Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Seguimos el curso de Álgebra 3. En esta ocasión hablamos de sumas directas de espacios. Ya hemos hablado de sumas directas para dos subespacios en un espacio vectorial. Vamos a generalizar esa idea a más de dos sumandos. Hablaremos entonces de esa definición y luego del tema de subespacios invariantes que puede utilizarse para obtener otros resultados. Como siempre, recordamos lo que hicimos en el video anterior. Definimos lo que es una matriz en forma de bloque de Jordan para un autovalor C. Vimos que si J tiene esa forma de bloque de Jordan, entonces el polinomio característico es lo mismo que el polinomio mínimo de esa matriz, que sería x menos c elevado a la n si la matriz es de tamaño n por n. Vimos en general que si tienes una matriz cuyo polinomio característico sea justamente ese, x menos c a la n, entonces esa matriz es diagonalizable si y solo si su polinomio mínimo es exactamente x menos c. Es así, es lineal, ¿no? Es decir, el grado 1 tiene esta forma bien específica. Definimos lo que son autovectores generalizados, vectores cíclicos en un espacio, y lo que es la matriz que acompaña a un polinomio mónico dado, matriz compañera o matriz que acompaña a un polinomio mónico. Terminamos con un comentario que nos llevó al concepto de matriz nilpotente. Muy bien, comenzamos entonces con el tema que corresponde a hoy, de sumas directas. Recordemos que la definición de suma directa de dos subespacios para un espacio B está dada por dos condiciones. Estos subespacios deben tener en común únicamente el cero del espacio y todo elemento del espacio. Aquí hay un error, y esto no debe ser W, es B, es el espacio vectorial. El espacio vectorial es W1 más W2, lo cual significa que todo elemento del espacio se puede escribir como suma de un elemento que está en W1 más un elemento que está en W2. Esa es la condición B. La condición A lo que hace es garantizar que esa forma de expresar un elemento de B como suma de uno que está en W1 y otro que está en W2, esa forma es única. O sea, la condición A garantiza que esa forma de expresar el elemento del espacio es única. Entonces, bueno, el objetivo es analizar cómo lo hacemos, por ejemplo, para tres subespacios. La parte B es fácil. Otra vez cometo el mismo error aquí. Estamos hablando de B. Aquí en realidad es V, no W. Que sea W1 más W2 más W3. Eso es fácil. Eso es lo que queremos. Que todo elemento del espacio se exprese como suma de un elemento de W1 con un elemento de W2 y un elemento de W3. El asunto está en la parte A. ¿Cómo debería ser la definición de la parte A para que nos permita obtener unicidad a la hora de expresar como suma de tres elementos, uno en cada uno de los subespacios, cada elemento del espacio V? ¿Será que hay que pedir que W1 intersectado con W2 sea el 0 y también W2 con W3 y W1 con W3, es decir, 2 a 2? ¿O será que la intersección de los tres debe dar el 0? Es decir, hay que investigar eso. Vamos a verlo con un ejemplo sencillito. Digamos que W1 es el espacio generado en R2 por el vector 1, 0, es decir, el vector E1 de la base canónica. W2, el espacio generado por 0, 1, el vector E2 de la base canónica. Y tenemos un W3
el espacio generado por el 1, 1. Evidentemente, este que está acá, este vector 1, 1, es combinación de estos dos. Entonces aquí esto seguramente que nos va a dar un problema, ¿no? Entonces, si vemos la intersección de W1 con W2, W1 con W2, el espacio generado por 1, 0 y el espacio generado por 0, 1, lo único que tienen en común es el 0. Igual W2 intersectado con W3, lo único que tienen en común es el 0. Y también W1 con W3, lo único que tienen en común cuando lo haces 2 a 2 es el vector 0. Sin embargo, es fácil ver que tú puedes encontrar vectores, por ejemplo el 5, 7, que se puede expresar como suma de elementos que están en W1, W2 y W3 respectivamente, y lo puedes hacer de diferentes maneras, con diferentes combinaciones. Este es un ejemplo. 3 por un elemento que está 3 por 1, 0 es un elemento que está en W1, este es un elemento que está en W2 y este es un elemento que está en W3. La suma de ellos da 5, 7. Pero esta otra combinación, totalmente distinta, en el sentido de que estamos usando diferentes escalares, es una forma distinta de expresar como combinación lineal el mismo objeto. Entonces, no nos sirve esta condición de que intersectados 2 a 2 sean el 0. No es suficiente eso, esa no es la idea. Entonces vamos a indagar sobre eso. Entonces vamos a suponer la siguiente condición. Vamos a suponer que si tú tienes W1 en W1 y W2 en el otro, y son no nulos, a tomar uno en W1 y tomar otro en W2 que no sean nulos, entonces forman un conjunto linealmente independiente. Eso es hacia allá que estamos tratando de apuntar, ¿no? Vamos a poner esa condición. Cada vez que tenga dos elementos, uno en W1 y otro en W2, si son no nulos, entonces ellos forman en el espacio V un conjunto linealmente independiente. ¿Será que eso implica la condición A? ¿Son equivalentes? Vamos a ver. Suponiendo que esta condición vale, vamos a ver si se cumple que W1 intersectado con W2 es solamente el 0. Entonces, para demostrarlo, supongamos lo contrario. Digamos que hay un elemento en la intersección de W1 y W2 que no es el 0. Entonces, esta combinación, W menos W, da 0. Esta es una combinación no trivial del elemento W y el elemento menos W. Este conjunto de vectores que son no nulos no es linealmente independiente, o sea que no se cumple esta condición. Es decir, si hay intersección distinta de 0 en W1 y W2, es decir, si hay un elemento en W1 que también esté en W2 y que no sea 0, entonces no vale esta condición. Por lo tanto, esta condición implica W1 con W2 tienen en común únicamente el 0. Vamos a ver el recíproco ahora. Supongamos que lo único que tienen en común W1 y W2 es el 0. Y vamos a considerar W1 y W2, cada uno en el espacio correspondiente, no nulos, y vamos a ver si forman un conjunto linealmente independiente. Es decir, esquivamos una combinación lineal y la igualamos a 0. A ver qué sucede. Bueno, a partir de aquí obtienes que alfa por W1 igual a menos beta por W2. Esto es un elemento que está en W1 y este es un elemento que está en W2. Entonces, este es un objeto que está en W1 y en W2. Bueno, de hecho el mismo W1 estaría en W2. Está en la intersección, entonces se contradice que tienen en común únicamente al 0. Son equivalentes entonces esas condiciones. La condición esta de la intersección con esa condición que pusimos anteriormente. Por lo tanto, tenemos ya para una definición, idea para una definición en general. Digamos que tenemos n subespacios de un espacio P
Vamos a decir que esos subespacios son independientes si cada vez que tú eliges un elemento en cada uno de ellos, y esos elementos son no nulos todos, entonces ellos forman un conjunto que es linealmente independiente en el espacio V. Ese es el concepto de subespacios independientes en un espacio V. ¿Okay? Otra forma de verlo es la siguiente. Supongamos que tenemos los WI, W1, etcétera, hasta WN, todos son independientes. Y vamos a agarrar W1 en W1, W2 en W2, etcétera. Supongamos que satisfacen esta ecuación, ¿no? Entonces una combinación lineal no trivial y da 0. Entonces, evidentemente, como son independientes, por definición, tienen que ser 0. Como los WI mayúsculas son independientes, si tú agarras una cantidad n, W1, W2, etcétera, que satisfagan esto, tienen que ser 0, todos. Al revés, si tú supones que tienes esta combinación y te da 0, eso, la única forma de que ocurra es que cada WI sea 0. O sea, vamos a poner esa condición, vamos a ver que eso implica que son independientes los WI. Recuerda que independiente es que tú elijas no nulos, W1, W2, cada quien en su subespacio, deben formar un conjunto linealmente independiente. Entonces, agarrar W1, W2, etcétera, supongamos que son no nulos, y vamos a escribir una combinación igualada a 0. Bueno, entonces alfa con W1 es un elemento de W1, alfa 2 con W2 es un elemento de W2, etcétera. Cada uno de los alfa i, WI, es un elemento de WI. Por hipótesis, tenemos una suma como esta que da 0, entonces cada uno de ellos tiene que ser 0 por hipótesis. Esto tiene que ser 0. Y como estamos suponiendo los no nulos, cada WI no nulo, entonces los alfas son los que tienen que ser 0. Es decir, que esta combinación, la única forma de que dé 0 es que la combinación sea trivial. Está demostrado que son linealmente independientes los WI minúsculas. Son equivalentes también, esta condición de ser independiente es equivalente a esta. Cada vez que tú agarras W1, W2, etcétera, cada uno en su correspondiente espacio, si ellos suman 0 es porque todos son 0. Entonces esa es otra condición equivalente a la independencia de los subespacios. Eso como comentario para que lo veas de diferentes formas. La definición de subespacios independientes. Lo que queríamos era hacer una caracterización, que es la siguiente, ¿no? Tenemos W1, W2, etcétera, hasta Wn subespacios de V que son independientes, pero eso es equivalente a que cuando eliges W1 en W1, W2 en W2, etcétera, la suma de ellos da 0, implica que cada uno de ellos da 0. Esta es la caracterización. Es otra forma de ver lo que significa que los subespacios sean independientes. Muy bien, entonces ahora sí estamos listos para la definición de suma directa para una cantidad n de subespacios dentro de un espacio B. Vamos a decir que B es suma directa de esos subespacios y lo escribimos de esta forma: W1 suma con el círculo, W2 suma, etcétera, si cumple con las condiciones. La primera, que viene siendo la que corresponde a las intersecciones, esa condición es que los WI sean independientes. Y la otra, bueno, la que ya sabemos que es natural, queremos que todo elemento de B se escriba como suma de elementos 1 en cada uno de los subespacios independientes. Esto es lo que es la suma directa de n subespacios. Eso generaliza el concepto
de suma directa de dos subespacios que ya habíamos visto. Ahora, si tú tienes un espacio W que es suma directa de n-1 subespacios, y tienes un espacio V que es la suma directa de este subespacio con un subespacio más, entonces queremos saber si V es la suma directa de todos esos subespacios. Es decir, eso nos va a dar una especie de asociatividad en lo que es la suma directa. Por ejemplo, que todo elemento de B se vea como suma de los elementos de los W es fácil porque como B es suma de W y WN, entonces todo elemento de B es un elemento de W más un elemento de WN. Y como W es suma de estos de acá, los primeros n-1, entonces ese elemento que está en W es suma de un elemento de W1, un elemento de W2, etc. Y como la adición es asociativa en el espacio vectorial, entonces todo elemento se puede escribir de esta forma. Lo que hay que verificar es la primera condición para que esto sea válido. Vamos a utilizar la caracterización. Supongamos que tenemos W1, W2 hasta WN, porque queremos verificar, ya tenemos esta, queremos verificar la otra condición. Vamos a recordarla. Queremos verificar esta otra condición, que sean independientes. Y que sean independientes, según este resultado que obtuvimos, es cada vez que tú agarres W1, W2, etc. Si tú supones que la suma da 0, debes concluir que cada uno de ellos es 0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Supongamos que tenemos W1 en W1 mayúscula, W2 en W2 mayúscula, etc. WN en WN mayúscula, de manera que ellos suman 0. Si no son 0 ellos, ¿qué va a pasar? Bueno, como V es la suma directa de estos dos, tenemos el primer sumando, este que está acá, que está en W, y este tienen que ser 0. Bueno, ya se sabe entonces que este último WN tiene que ser 0, así que ya esto se contradice. De hecho, esto no era necesario suponerlo, ¿no? Suponemos que esto es igual a 0 y queremos demostrar que los WI tienen que ser 0. O sea, si suponemos que son no nulos, lo que vamos a obtener va a ser una contradicción, pero no hace falta suponerlo. Ahora que lo estoy viendo aquí, no hace falta suponerlo, simplemente lo dejamos hasta acá, suponemos que ellos suman 0 y vamos a concluir que cada uno de los sumandos tiene que ser 0. Así que suponemos que esto es 0 y entonces aquí ya estamos obteniendo que el último tiene que ser 0. Ahora tenemos que concentrarnos en esta otra suma, pero esta otra suma, como estamos viendo que es aquí, W1 más W2, etcétera, tienen que ser 0. Claro, esto es una demostración, si quieres, por inducción, ¿no? Si supones el resultado válido para n-1, lo tienes. ¿Qué es lo que estamos demostrando aquí en general? Que si tú haces la suma directa de W1 con W2, y luego eso, suma directa con W3, y luego eso, suma directa con W4, etcétera, hasta WN-1, y luego suma directa con WN, da lo mismo que la suma directa de todos ellos. Eso es lo que quiero decir aquí con asociatividad de la suma directa. ¿Ok? Entonces es una demostración por inducción. Ya tenemos el resultado para 2 y suponemos para n-1 y con eso obtenemos el resultado en general. Ahora, esa primera condición en la definición de suma directa, al principio lo habíamos expresado en términos de intersección. W1 intersectado con W2 da solamente el 0. Vamos a ver cómo se interpretaría eso acá. Ya vimos que la condición se dé con los subespacios 2 a 2 no es suficiente. Así que, ¿cómo lo hacemos? Bueno, vamos a utilizar esa asociatividad que vimos anteriormente. Vamos a suponer que V es la suma
no suma directa, sino suma solamente W1 más W2 más WN, lo cual significa, recuerda, todo elemento de B se expresa como la suma de un elemento en W1 con uno en W2, etcétera, hasta en WN. Todavía no estamos suponiendo que sea única. ¿Ok? La condición que vamos a ver, que tiene que ver con la intersección, es esta. Y desde 2 en adelante, entonces cuando tú intersectas WI con la suma de los anteriores, eso es lo que tiene que darte 0. Por ejemplo, W1 intersectado con W2 te da el 0. Esa era la condición que teníamos para 2, que era la que vimos en el video anterior o el anterior, en el momento que vimos la suma directa de 2. W1 intersectado con W2 da solamente el 0. Pero para 3 tiene que ser que W1 más W2 intersectado con W3 es lo que debe dar 0. Eso es lo que estamos diciendo acá. W1 más W2 más W3, perdón, W1 más W2 intersectado con W3 da 0. Luego W1 más W2 más W3 intersectado con W4 da 0. Y así sucesivamente hasta W1 más W2 más hasta Wn-1 intersectado con Wn debe dar 0. Eso es lo que estamos imponiendo como condición y eso es suficiente por la asociatividad. O sea, si tú supones que B satisface la condición 2 en la definición de suma directa y además exige que para I desde 2 en adelante vale esto que estamos diciendo de las intersecciones, vamos a demostrar que eso implica que B es la suma directa de los W1 hasta Wn. Bueno, ya sabemos que para n igual 2 vale, así que vamos a usar inducción para demostrarlo. Vamos a suponer que para n-1 es verdad. Bueno, como W1 más W2 más, etcétera, hasta aquí, con suma directa de esto, da esto por el resultado anterior, la asociatividad, entonces estamos listos, ¿no? Porque vale para acá y vale para allá. O sea, vale para este y vale para 2, por lo tanto vale para esto completo. Entonces, era fundamental tener aquel resultado. Muy bien, entonces nos interesaba que la expresión a la hora de escribir un elemento como suma de los elementos de los subespacios, que eso sea único. Eso tiene que ver con bases. Supongamos que tenemos B, suma directa de n subespacios, y agarro un elemento cualquiera B allí. B es W más Wn, o sea, W en la suma de los primeros n-1 y Wn en el último. Este W es único, este Wn es único, porque esta suma es lo mismo que la suma desde 1 hasta Wn-1, suma directa con Wn, así que este W es único y este Wn también es único. Esa expresión es única, esa expresión con dos sumandos es única, suma directa de 2. Ahora, este W que está acá es suma de n-1. Cada uno de ellos, W1 minúscula en W1, W2 minúscula en W2, etcétera, hasta Wn-1. Así que, eso es lo que estamos diciendo, y esa expresión es única. Supongamos que tenemos para cada uno de los W una base, WI. Con 2 ya sabemos que B1 unido con B2 es una base para W1 suma directa con W2. Y si usamos inducción, suponiendo que las n-1 bases, cuando las unes, eso te da una base para los primeros n-1 sumandos. Bueno, a esos n-1 bases le sumas, le agregas una base del último, y como vale el resultado para 2, entonces obtenemos una base para el completo, que es
la suma de este con la suma de este, con este. Es decir que si tienes base para W1, base para W2, etcétera, hasta base para Wn, tú unes todas esas bases, te da una base para el espacio completo, para la suma directa completa. Entonces, claro, aquí estamos viendo dos resultados. Primero, que la expresión es única, o sea que la definición está bien hecha. Lo que pusimos como definición en la primera condición, la independencia de los W sub I, es suficiente para que la expresión que uno obtiene de cada elemento como sumandos, cada uno en cada subespacio W sub I, esa expresión es única. Eso, hasta aquí, hasta el punto número 3. Del punto número 4 en adelante, ahora hablamos de bases. Si cada uno de estos W agarras una base y tú unes todas esas bases, el resultado es una base de la suma directa completa. Eso está diciendo entonces que la dimensión del espacio completo es la suma de las dimensiones de los subespacios independientes que lo componen. Entonces B lo estamos descomponiendo como suma directa y la dimensión de B es la suma de las dimensiones de los subespacios. Esto ya lo habíamos visto para 2, lo que estamos haciendo es generalizándolo para N. Un resultado más. Vamos a suponer que tenemos N subespacios de B que son independientes y que sus dimensiones suman la dimensión de B. ¿Será eso suficiente para que B sea la suma directa de los subespacios? Vamos a ver. Define U como el espacio generado por esos espacios, W1, W2, etc. El espacio generado por ellos. Llama eso U. Bueno, como son independientes, como los W1, W2 hasta W son independientes, y U es el espacio generado por estos, entonces U es la suma directa de ellos, ¿no? O sea, todo elemento de U es suma de los elementos que están en WJ, en los WJ, y como son independientes, entonces U es la suma directa de ellos. Entonces, U es un subespacio de B. Pero estamos suponiendo que la dimensión de W1 más la dimensión de W2, que es la dimensión de U, es igual a la dimensión de B. Entonces, U es un subespacio de B que tiene la misma dimensión que B. Entonces U es igual a B. O sea que B es la suma directa de los WJ. Eso nos da entonces este resultado. Este último resultado que queremos mostrar con respecto a sumas directas. Si tienes N subespacios de un espacio B y son independientes, si además la suma de las dimensiones de ellos da la dimensión del espacio, entonces eso es suficiente para concluir que B es suma directa de esos subespacios. Ese es el resultado. Entonces, para concluir, vamos a dar un par de resultados sobre el concepto de subespacios invariantes. Tienes un operador lineal T de P en B. Supongamos que es suma directa de un subespacio W1 y un subespacio W2. Si W1, al aplicarle T, el resultado queda dentro de W1, igual para W2, eso se conoce como invariancia. Uno dice que W1 y W2 son T invariantes, son invariantes por T. Estamos suponiendo eso, ¿no? Cuando aplicas T a W1, se queda dentro de W1. Cuando aplicas T a elementos de W2, el resultado se queda dentro de W2. Estamos diciendo W1 y W2 son T invariantes. Si B1 son R elementos que forman una base de W1 y B2 son S elementos que forman una base para W2, entonces la unión de B1 y B2, ya vimos que eso forma una base de B. Vamos a ver cómo se comporta eso desde el punto de vista de las matrices. Como al aplicar la transformación T a W1
la imagen se queda dentro de W1, entonces tiene sentido restringir T a W1 y eso te da un operador lineal. Entonces T restringido a W1 es un operador lineal. La matriz asociada a ese operador con respecto a la base B1, vamos a llamarla A1, y su elemento a IJ con un 1 arriba, ¿no? Vamos a anotarlo así. Hacemos lo mismo para la restricción del operador T a W2. Eso es un operador que va de W2 en W2 porque estamos suponiendo que T de W2 se queda dentro de W2. O sea, W1 y W2 son T invariantes. Así que esto es un operador. La matriz de ese operador con respecto a la base B2 la vamos a llamar a sub 2 y vamos a denotar sus elementos como a IJ con un 2 arriba. Entonces, ¿qué pasa si tú le aplicas a algún elemento B sub J de la base B1? A B sub J le aplicas el operador T restringido a W1. Eso te da, según la base de los AIJ con un 1 arriba, sería A1J 1 por B1 más A2J 1 B2, etcétera, hasta ARJ 1 ER. Que tú puedes completarla con ceros para los U1, U2, etcétera, hasta US, ¿no? Serían con los coeficientes que aparecen en la matriz A, o sea, lo de la columna J de la matriz A1 hasta aquí, y esa columna luego continúa con ceros, ¿no? Para la matriz del operador completo. Igual para los transformados de los U sub J. Los transformados de los U sub J se pueden ver así: ceros para los primeros que corresponden a los BR, y para los U1 hasta US serían los coeficientes en la columna J de la matriz A2. Eso quiere decir que la matriz del operador T tiene esta forma. Tiene esta matriz acá, la matriz A1. Tiene esta matriz acá, la matriz A2. Y aquí hay una matriz de puros ceros. Y aquí es una matriz de puros ceros. Esto que está acá tiene una forma bien específica. Una matriz aquí, una matriz, un bloque aquí cuadrado, un bloque aquí cuadrado, y aquí ceros, aquí cero. Esto sí es rectangular. Este cero es rectangular y este cero es rectangular, no necesariamente cuadrado. Pero las que sí son cuadradas son A1 y A2. Tampoco necesariamente es del mismo tamaño A1 que A2, ¿no? Porque esta es R por R y esta es S por S. La notación que se utiliza para una matriz que tenga esta forma es esta. Se dice que esto que está acá se escribe A1 suma directa con A2, y de hecho se llama la suma directa de esta matriz con esta. Se dice que esta es una matriz que es diagonal por bloques. Una matriz diagonal por bloques. Y esto representa a un operador que está descompuesto de esta forma. Estamos descomponiendo el operador como suma directa de dos operadores, ¿ven? Si el espacio vectorial se descompone como suma directa de dos subespacios, ese operador lineal, si los subespacios son T invariantes, ese operador lineal se puede descomponer como suma, o sea, su matriz se descompone como suma directa de operadores A1 y A2. Y esta definición vale no solamente para dos sumandos, sino para 3, para 4, etc. Si B, perdón, es una suma de n subespacios, suma directa, y cada uno de esos subespacios está invariante, entonces vale esto mismo, etcétera. Solo que la matriz ahora va a tener una cantidad, digamos K, de bloques de matrices en la diagonal y 0 fuera de esa diagonal. O sea, este resultado se puede escribir fácilmente de una forma más general. Estas herramientas nos permiten hacer una demostración distinta del teorema de Cayley-Hamilton. Supongamos que tenemos un operador lineal T de B en B, y B tiene dimensión finita. Agarremos un elemento B en B. Queremos ver que a ese elemento se le aplica el polinomio característico al operador y se lo aplicas a B, eso da 0. Ok, entonces vamos con lo siguiente. Llama W al espacio generado para este vector que está aquí, B, el transformado de B,
el transformado del transformado de B, etcétera. Ese subespacio B, evidentemente que está invariante. Si le aplicas T a un elemento que esté aquí, obviamente que va a seguir estando aquí, ¿no? Estos son iteradas veces aplicado T al vector B y las combinaciones lineales de ellos. Entonces esto es T invariante, evidentemente. Si la dimensión de ese subespacio es R, ya nosotros demostramos en el video anterior que es suficiente con las primeras R-1 potencias, bueno, contando esta, estos son R elementos que forman una base para W. También vimos que la matriz del operador restringido con respecto a esa base es una matriz que acompaña a un polinomio mónico, y además ese polinomio mónico es justamente el polinomio mínimo de ese operador que coincide con el polinomio característico de ese operador. Por lo tanto, como el polinomio característico y el polinomio mínimo, ellos anulan al operador por definición, entonces esto aplicado a B da 0, aplicado a B en particular, ¿no? El polinomio característico del operador restringido a W, cuando se lo aplica a T, si lo aplicas a B da 0, da el vector 0. Pero eso es T restringido a W. Yo quiero el polinomio característico de T, no de T restringido a W. Pero bueno, lo que falta es poco. Esta base B1 tú puedes extenderla a una base del espacio B, de manera que el operador, haciendo un razonamiento como el anterior, tiene como matriz con respecto a esa base ya extendida una matriz que tiene esta forma, donde este bloque que está aquí arriba se corresponde con el operador T restringido a W. Su matriz con respecto a la base B1 es esto que estamos llamando K aquí. Tiene 0 aquí, y aquí S, y aquí R. ¿Qué es el polinomio característico de T entonces? Como esta es una matriz triangular, da el polinomio característico de K por el polinomio característico de S. El polinomio característico de K por el polinomio característico de S. Pero este polinomio es este, así que si se lo aplicamos a B da 0. Y ahora sí estamos listos. C sub T de T aplicado a B da 0, por lo tanto el polinomio característico de un operador anula a el operador. Eso es el teorema de Cayley-Hamilton, una demostración utilizando otras herramientas distintas a las que usamos en aquella oportunidad cuando demostramos por primera vez el teorema de Cayley-Hamilton. Para resumir, entonces, definimos lo que son subespacios independientes para hacer una definición general, es decir, para n sumandos de lo que es la suma directa. Vimos que la suma directa de subespacios es asociativa. También definimos subespacios invariantes para obtener algunos resultados. Dijimos lo que significa que una matriz sea diagonal por bloque o suma directa de dos matrices o varias matrices. Y bueno, vimos cómo descomponer operadores como suma directa y hicimos una demostración distinta de la que habíamos hecho antes del teorema de Cayley-Hamilton. Bien, eso es lo que traíamos para esta oportunidad. Soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a vernos en la próxima.